egresado del Hospital General Manuel G. González, actualmente tiene su práctica en el Hospital Ángeles de Morelia. Nos va a ilustrar con este tema tan apasionante, qué hacer ante estas situaciones. Entonces, pues ahora sí que, ¿tú qué dices, Guillermo? ¿Cómo podemos ver este tema tan apasionante? Porque no hay cirugía completamente que digas, esta es la que sí funciona. Hay muchas No, alternativas. no, de hecho, platicando con el doctor Romero, con Jeffrey, cuando escogíamos los temas, este nos parecía uno de los más difíciles, porque todo el mundo dice que el bypass gástrico pues es el estándar de oro, el estándar de referencia, pero ¿qué vamos a hacer cuando empiecen a recuperar peso después del bypass? Yo creo que es la cirugía más difícil para recuperar. Y no solo el doctor Giuseppe tiene amplia experiencia manejando reganancias en manga o en bypass. Acá en la ciudad se cataloga por una excelente práctica médica con mucha cirugía de revisión, sino que también está asociado con la doctora Araceli, que también hace Araceli, muchas cosas doctora por, Muñoz, muy bien. exacto, por endoscopía y que van teniendo muchísima experiencia. Entonces, yo creo que va a ser una plática muy, muy interesante. Sí, es interesante ver que realmente una cirugía tan compleja para revisar se pueda revisar con algo menos invasivo y como es la endoscópica. En este caso, el doctor Giuseppe y la doctora Araceli Muñoz, pues son los que nos van a ilustrar el día de hoy con este gran tema que yo creo que nos va a dejar muy buen sabor de boca. Estoy viendo muchos conectados y eso es lo que más me gusta, porque para eso es el Bariatric Rounds, para que se conecten todos y participen de la mejor manera, tratando de ver qué se está haciendo por aquí, qué se está haciendo por allá, cómo solucionar una situación, como en este caso una reganancia. Muy bien, les agradezco mucho, doctora Yusef, doctora Araceli y el doctor Yusef, por estar aquí con nosotros y en este tema tan complejo. Jeffrey, muy buenas tardes y a todos los que están conectados les doy la más cordial bienvenida a esta gran sesión. Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Berbonen. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es qué podemos ofrecer como terapia de revisión cuando existe reganancia de peso o recurrencia, pues, de acuerdo a los nuevos cánones o las nuevas guías de peso posterior a un bypass gástrico. Si podemos ofrecer tratamientos médicos, tratamientos endoscópicos o incluso alguna cirugía de revisión. Hoy nos acompaña el doctor Giuseppe Briceño Sainz. Él es cirujano bariata, egresado del Hospital Manuel G. González y actualmente tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles Morelia. Y la doctora Araceli Muñoz, que es médico internista, gastroenteróloga y endoscopista certificada, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que también tiene su práctica médica en el Hospital Ángeles Morelia. Jeffrey, ¿algo que comentar? Nada, nomás antes que nada saludar y como bien dijimos hace rato de que este tema es muy apasionante y sobre todo saber si está vigente la Y, ¿no? Si hay que, cómo se puede revisar la Y y si sigue vigente y a ver qué nos dice el doctor Yusef y la doctora. Muchas gracias. Muchas Giuseppe, gracias. la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Memo, Jeffrey, el doctor Bermón, por permitirnos dar esta breve charla y platicar ahí un poco, pues, de lo que existe, recordar algunas cosas y platicar, ¿verdad? Entonces, voy a poner mi presentación. No sé si ahí ya la están viendo. Ahí ya se está viendo la presentación. No, no, Giuseppe, todavía no se ve. ¿Mande? No, no se ve, nada más se ve tu cámara. Ah, déjame le pongo, creo que no le puse compartir, en un segundo. Aquí compartir pantalla. Comenzar ahora. Creo que ahora sí, ¿verdad? Aquí. ¿Listo? ¿Ahora sí se ve? Sí, Giuseppe. Sí, ok. Pues bueno, ya nos hicieron una amplia presentación. Soy el doctor Giuseppe, la doctora Araceli, estamos acá en Morelia, trabajamos dentro del mismo equipo y pues el plan es platicar un poco sobre lo que ya existe, algunas cosas a lo mejor para algunos novedosas y
y pues darnos cuenta de que hay múltiples manejos, que no solo es lo quirúrgico, sino lo endoscópico y ahora también lo farmacológico. Y pues vamos a empezar, ¿no? Ay, un segundito. Bueno, un poquito ahí, una breve introducción. Ya sabemos, la cirugía bariátrica y metabólica representa actualmente el tratamiento más eficaz en pacientes con obesidad mórbida y enfermedades relacionadas. Después de que han intentado alguna dieta, ejercicio, fármaco, ya sabemos que es una de las mejores opciones, y el bypass gástrico sigue siendo actualmente pues uno de los procedimientos más realizados a nivel mundial. Después de la manga gástrica desde hace ya algunos años, sigue siendo, es el segundo, podríamos decir, procedimiento que más se realiza. Creo que Y no se bueno, ve su pantalla, se quedó en blanco, doctor. ¿se quedó en blanco? ¿No se ve? A ver, pantalla en blanco. ¿Sigue sin verse? Sí, sigue viéndose blanco. Aquí sí veo, pero a ver cómo lo hago. ¿La primera sí se vio o tampoco? Se empezó, Realmente, parece que ya. ahí está, perfectamente, ya, listo. Ahí ya se ve. Ok, va. Entonces, retomando un poquito el tema, déjenme ver si se sigue viendo, ¿verdad? Ya vi. Entonces, el bypass gástrico es uno de los procedimientos bariátricos más realizados, comentábamos, después de la manga gástrica a nivel mundial, y sigue siendo el gold standard para la cirugía bariátrica porque actúa pues en varios mecanismos o tiene varios mecanismos de acción al hacer un pouch gástrico, que es un procedimiento restrictivo, malabsortivo, y también tiene efectos hormonales importantes. Y también se conoce por los buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. Aún así, pues se sabe que el 20 al 25% del peso perdido puede recuperarse o puede reganar de peso un paciente después de un bypass gástrico en un periodo de 10 años, incluso mucho antes. Por ahí habíamos puesto que incluso a partir de los 24 meses de la cirugía, o todos tenemos pacientes que incluso no llegan a la meta, ¿no? Con un bypass gástrico, se quedan con una pérdida de peso incompleta. Y el peso promedio recuperado después de la cirugía es de 10 kilos aproximadamente en promedio, con un rango que oscila desde los 0.5 hasta los 60 kilogramos. La reganancia de peso es clínicamente significativa cuando es igual o mayor al 15% del peso más bajo alcanzado, o sea, del 100% del peso total perdido, cuando reganan 15% más, y se mantiene por más de 6 meses esta reganancia de peso, ya es algo significativo que ya tiene impacto en esta reganancia de peso. Más del 40% de los pacientes con bypass gástrico presentan una reganancia de peso y puede no deberse a razones anatómicas. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que hay que ver cuál es la causa de esa reganancia de peso. Sabemos que la obesidad pues es multifactorial y la cirugía es una gran ayuda, pero también puede haber pues desde factores psicológicos, malos hábitos. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿no? Nosotros ayudamos a cambiar hábitos, no es magia la cirugía bariátrica, es una forma de ayudar a cambiar hábitos y muchas veces eso no lo entiende el paciente o no lo llega a contextualizar al final. ¿Cuáles son las opciones después de un bypass gástrico y reganancia de peso? Lo dividimos en tres pilares, por así decirlo. Uno son los quirúrgicos, otros son los endoscópicos, que nos va a hablar la doctora Araceli, y por otro lado también los medicamentos. Entonces vamos a hablar brevemente. Encontré una revisión, se me hizo bastante interesante. De hecho, aquí va a ser una gran parte de la plática, que es una revisión sistemática y un metaanálisis donde nos hablan de las opciones después de un bypass gástrico y reganancia de peso. Primero hay que identificar cuál es la causa de reganancia de peso. Pueden ser varios factores, como lo ha platicado, y aquí se analizaron varios artículos donde van desde, una de las causas es dilatación del pouch gástrico, esas son cuando hay un factor pues mecánico o estructural real de falla de la cirugía, podríamos decirlo. Un ensanchamiento o dilatación del pouch gástrico que va desde más de 5 centímetros en su diámetro, medido ya sea
por endoscopía, dilatación de la anastomosis que va desde 1.5 centímetros a más de 2 centímetros. Sabemos que lo normal, ideal es entre 1 y 1.5 centímetros. O la medición de esta cantidad del pouch gástrico, de forma, ellos la medían por tomografía y por endoscopía y hacían un aproximado de la cantidad de la capacidad, perdón, del pouch gástrico, y mayor a 30 mililitros en algunos autores decían que ya era una dilatación y algunos otros mayor de 120 centímetros cúbicos o mililitros, ya había una dilatación de este pouch gástrico. Entre muchos otros factores, por ejemplo, la fístula gastrogástrica, pues es un factor también importante, no menos importante. Y las asas que hacemos nosotros en el bypass gástrico, qué tan cortas, qué tan largas las dejamos, etcétera. Okay. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, pues el más conocido es la distalización de las asas. Puede también hacerse una recalibración del pouch gástrico con remodelación de la anastomosis o incluso ya una cirugía de revisión o de conversión. Convertir este bypass gástrico a otro tipo de procedimientos que ahorita los vamos a mencionar. Entonces vámonos en orden. En cuanto al canal, a la distalización de las asas, tiene que ver mucho con el canal común, ¿no? Varía según el autor, pero prácticamente es qué tanto dejamos de canal común. Un canal común corto, entre más corto, pues sabemos que más déficit o más malabsorción vamos a tener. Y hay dos tipos de variantes según se haga el procedimiento. Uno es acortar el asa a expensas de la asa biliopancreática y otro es acortar el asa común a expensas de la asa alimentaria. Va a tener ciertos efectos más hacia malabsorción cuando cortamos una más que otra. Vamos a verlo. Bueno, algunos autores recomiendan un canal común mayor a 200 centímetros para evitar que tengamos una malnutrición o una desnutrición. Esto es algo importante porque este tipo de distalizaciones sí nos van a llevar a tener buenos efectos en cuanto a pérdida de peso, pero a expensas de qué? Puede ser de una desnutrición, déficit de proteínas, etcétera. Una asa alimentaria total, hablando de asa alimentaria total, desde la anastomosis de la gastroenoanastomosis hasta la válvula ileocecal, mayor de 30 centímetros, menor, perdón, de 30 centímetros, tenemos buenos resultados en cuanto a pérdida de peso. Entre mayor asa alimentaria, menor riesgo de malnutrición proteínica y menor riesgo, ahí está un poquito de ahí el error, de hipoalbuminemia y diarrea crónica, que son los efectos secundarios más frecuentes en la distalización de las asas. Algunos autores requieren cirugías de revisión por malnutrición y diarrea crónica, que quiere decir que al hacer asas cortas, muy cortas, valga la redundancia, pues tenemos muchos efectos secundarios de nutrición, diarrea, y tuvieron que revisar estas cirugías y alargar más esta asa alimentaria para evitar tener estos efectos secundarios o recuperar un poco la malnutrición que puedan tener nuestros pacientes. Algunos otros autores, por ejemplo, Bushwa y colaboradores, recomiendan al menos 250 centímetros de asa alimentaria para prevenir complicaciones de malnutrición severa. Y a lo mejor un precepto que podríamos tener en estas distalizaciones, que a mayor distalización de la asa biliopancreática, mayor pérdida de peso, pero mayor riesgo de malnutrición. En este metaanálisis muestra que los resultados en la distalización de las asas es el método más efectivo a corto y largo plazo para pérdida de peso, pero con riesgo de malnutrición y diarrea crónica. Entonces, sí es muy efectiva, como platicábamos, pero a expensas de que entonces es una herramienta que tenemos, que muchos a lo mejor es de la que más conocemos, pero también tiene sus contras, vaya. En cuanto a la distalización de asa más calibración de pouch gástrico es otra manera, no nada más distalizar las asas, sino aparte de distalizar asas, se puede recalibrar el pouch gástrico, o sea, este pouch dilatado mayor de 5 centímetros o mayor de 120 mililitros, poderlo hacer más pequeño, calibrándolo. Ellos lo calibraban con boogies entre 32 y 35 French para garantizar hacer un pouch más pequeño otra vez y tener ese factor restrictivo. Entonces pudiera ser otra opción.
Y ellos mencionaban, algunos autores mencionaban, perdón, que en 5 pacientes, no hay muchísima información tampoco, en 5 pacientes sin resultados significativos en índice de masa corporal y exceso de peso perdido en un año de seguimiento. O sea, no había mayores resultados o mucho más eficacia en hacer estos dos tipos de procedimientos. La recalibración del pouch gástrico con recalibración de la anastomosis también era otra opción, o es otra opción. Se reporta una pérdida incluso hasta del 46% del exceso de peso perdido en 6 meses sin complicaciones, según algunos autores. Y el pouch gástrico fue calibrado, lo que platicábamos, con un calibrador gástrico, un buggy entre 32 y 36 French, y la anastomosis también fue calibrada a 1.5 centímetros. Y en todos los casos, en estos casos, quitaban el candy cane, perdón, en caso de que existieran, ¿no? Entonces todo esto era como para favorecer este factor restrictivo más el malabsortivo. Otra opción, banda gástrica ajustable o no ajustable sobre el pouch gástrico. Se reportan pérdidas de hasta 20% a 24 meses sin seguimiento, a 24 meses de seguimiento, pero complicaciones que ya conocemos de una banda gástrica, desde erosiones, estenosis, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene a lo mejor cierto buen resultado, pero a expensas de que vamos otra vez a lo mismo. Y ahora sí, de lo que yo creo más difícil, pero con buenos resultados, es la conversión de un bypass gástrico a otro tipo de cirugía derivativa. Tenemos prácticamente 2 principales, que es la derivación biliopancreática o switch duodenal, y el SADIS, que es también una variante, y esta técnicamente pues es más compleja porque pues ya sabemos que es un panorama de una cirugía, es un panorama pues de un no virgen, no es un estómago, una cavidad virgen, ya hicimos un procedimiento previo, ya está un procedimiento realizado previamente y muchas de las veces ni siquiera lo hicimos nosotros, se hizo en otra parte y llega con nosotros por esta reganancia de peso. Y el hacer un procedimiento sin saber cómo estuvo la cirugía previa, pues nos podemos entrar en un panorama bastante difícil en muchas de las ocasiones. Entonces, en esta revisión, el método realizado y presentado fue por Michel Gagné. En 40 pacientes con exceso de peso perdieron entre el 46 y 58% a 6 y 9 meses respectivamente. Y había 2 formas de realizarlo. Uno era en 2 tiempos o en un solo tiempo. En un solo tiempo, perdón, pues era hacer la gastroanastomosis, convertir la cirugía prácticamente a su anatomía normal, y en un segundo tiempo hacer una derivación, ya sea una derivación biliopancreática o un SADIS, que era de los 2 procedimientos más realizados. Y la otra era hacerla en un mismo tiempo, ¿no? Pero el hacerla en un mismo tiempo, pues ya era mayor riesgo, perdón, y más fácil de complicarse el paciente. Ellos reportaron incluso una muerte y 15% de las complicaciones mayores fueron reportadas también. Este procedimiento tiene un efecto malabsortivo importante con buenos resultados, pero con también alto riesgo de complicaciones y de destreza se requiere. El SADIS, pues, ellos reportaron en una serie donde se realizan canales comunes mayores a 300 centímetros, presentan mejores resultados en cuanto a malnutrición, o sea, menos desnutrición o menos deficiencias nutricionales. Tanto el SADIS como la derivación puede considerarse métodos muy buenos, con muy buenos resultados, sin embargo, se requiere lo que comentábamos, destreza quirúrgica por la dificultad técnica que pudiéramos tener. Entonces, dentro de los procedimientos quirúrgicos hay una amplia gama. Creo que se debe de estandarizar, se debe de individualizar cada caso, evaluar cuál es la causa de la reganancia de peso de cada paciente para ofrecer algún procedimiento quirúrgico y saber que pues es de riesgo, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Y en cuanto a opciones farmacológicas, pues hay bastantes, no bastantes, pero cada vez hay más métodos farmacológicos que nos pueden ayudar o coadyuvar a tratar al paciente con reganancia de peso después de bypass gástrico. Es una herramienta útil en reganancia de peso. Se dice que 5 a 10% de la pérdida de peso corporal total producen estos fármacos. Los 5 aprobados por la FDA y más comúnmente utilizados, está el Orlistat, que todos conocemos, la fentermina con topiramato, esta combinación, o la fentermina sola,
la naltrexona con bupropión, liraglutide, que es el Saxenda, y semaglutide, que ya próximamente aquí en México está por lanzarse, y creo que es una herramienta bastante buena. Entre otras que están en proceso, que todavía no están aquí en México bien autorizadas y demás, como la tirzepatida, entre otras, que incluso ofrecen unas pérdidas de peso, o bueno, prometen unas pérdidas de peso bastante buenas, incluso superiores al balón intragástrico, por ejemplo, los manejos endoscópicos. El Orlistat, ya sabemos, mecanismo de acción inhibidor de la lipasa pancreática y gástrica, evita absorción del 30% de la ingesta de grasa. Fentermina sola o fentermina con topiramato. La fentermina pues es un fármaco simpático mimético que reduce el hambre o el apetito a través de la liberación de noradrenalina, serotonina y dopamina. Y su uso pues es por 3 meses. El topiramato es un antiepiléptico que tiene como efecto secundario la pérdida de peso, que es un mecanismo aún no bien conocido. Se dice que es mediante supresión de neurotransmisores del apetito y aumento de la saciedad. Y aquí hay un esquema que les quise poner que se me hace interesante. En esta revisión se comparó el manejo, que fue en manga gástrica, no había en bypass gástrico, no encontré una revisión en bypass gástrico en conjunto con manejo de fentermina con topiramato, pero aquí podemos observar la línea punteada. Esta es únicamente de manga gástrica y su pérdida de peso a través del tiempo, y la línea continua es de manga gástrica junto con manejo de medicamento, o sea, al mismo tiempo. Entonces, la pérdida de peso únicamente con manga gástrica a los 3 meses, pues era esperada, como todos sabemos. A los 6 meses, a los 12 meses ya habíamos perdido en la mayoría de los pacientes alrededor de 50 kilos, y su meseta que llegaba al año, y ya aquí podemos observar que empieza a haber un incremento o una reganancia de peso a los 2 años. Y en cuanto al manejo del paciente con manga gástrica y fármacos, vemos que hay mayor respuesta o mayor pérdida de peso a los 3 meses y así sucesivamente, 6 meses, al año había perdido más que en el grupo únicamente de manga gástrica. Y si se fijan, el mantenimiento fue importante en este grupo de pacientes. Entonces, no se observó aquí a 2 años que empezara a haber una reganancia, y sí un mantenimiento y mayor pérdida de peso. Entonces, aquí quise poner esto para ejemplificar que no solo es cirugía, sino podemos combinar cirugía y algo más, o algún procedimiento endoscópico y algo más que vamos a hablar ahorita, en un momento. Entonces ahí vemos, ¿no? El acompañamiento de no solamente casarnos con la cirugía, sino ver qué otras herramientas tenemos. La naltrexona y bupropión. La naltrexona, pues, es un opioide agonista aprobado en la dependencia del alcohol y opioides. El bupropión es un inhibidor de la recaptura de la dopamina y norepinefrina, usado en el tratamiento de la adicción de tabaco, y estimula la secreción de hormonas anoexigénicas en el hipotálamo. No existen estudios fuertes en pacientes con reganancia de peso en bypass gástrico y el uso de estos medicamentos. Y liraglutide, que creo que es uno de los que usamos, por lo menos nosotros usamos bastante en algunos pacientes, que es un agonista del GLP-1, es análogo a GLP-1 humano hasta el 97%, es una incretina que tiene efecto en la glucosa y la pérdida de peso, estimula la liberación de la insulina pancreática y suprime secreción de glucagón y produce sensación de plenitud. Aprobado para la pérdida de peso en el 2014 por la FDA, y se ha demostrado buenos resultados como uso en conjunto con cirugía bariátrica y en endoscopía bariátrica, recientemente también en endoscopía bariátrica. En pacientes con reganancia de peso mayor del 10% o pérdida inadecuada, que se consideran menos del 20%, se obtuvo una pérdida de peso entre el 7 y a las 16 semanas, perdón, y 9.7% a las 28 semanas de tratamiento. Entonces son buenos resultados. Útil en la manga endoscópica, que ahorita vamos a hablar, comparado, por ejemplo, manga con fármacos, manga endoscópica con fármacos, 24.72% versus solo manga endoscópica con el 20% del peso total perdido. Entonces ahí vemos la relación que existe en conjuntar varias herramientas que tengamos.
y la semaglutida, que ya tenemos la versión oral aquí en México y próximamente la inyectada. Es una agonista del GLP-1, dosis semanal, aprobada en el 2017 para diabetes por la FDA y en el 2021 en pacientes con obesidad o sobrepeso con al menos una enfermedad relacionada. Fue aprobada en el 2021. Pacientes con reganancia de peso del 15% y que recibieron 1 miligramo subcutáneo semanal por 6 meses, se reporta pérdida de hasta el 15% del exceso de peso perdido mayor. En este estudio que hicieron ellos, fue con 1 miligramo, no se llegó a la dosis máxima que es 2.4 miligramos en semaglutida. ¿Por qué? Porque se dice que ya de por sí el paciente tiene ciertos niveles de GLP-1 en un paciente bariátrico, entonces los efectos secundarios son mayores y se incrementan las dosis de semaglutida. Otros estudios reportan 10.3 kilogramos en promedio de peso perdido en 6 meses en pacientes operados de cirugía bariátrica. Y algunos otros fármacos que todavía no están aquí, pero que también son prometedores, como la tirzepatida, que es un fármaco dual, que es doble incretina, el GIP y el GLP-1, y que también contribuye al apetito y saciedad. Incluso se reportan hasta pérdidas de peso en pacientes, en grupo de pacientes sin cirugía bariátrica superiores al 20%. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez hay más fármacos que tienen muy buenos efectos y que se pueden conjuntar con algunos otros procedimientos, o en el caso específico del bypass gástrico, que nos pueden ayudar a retomar ese camino o esa pérdida de peso y mejorar las comorbilidades. Y para no extendernos tanto, no sé si está por ahí ya la doctora Araceli para que nos hable de los métodos endoscópicos. Hola. Hola, buenas noches. ¿Ya se ve mi pantalla? La vemos a usted, Todavía no. doctora, pero su pantalla creo que todavía no. ¿Todavía no? A ver, no sé si sea esa. Mm. Creo que ¿No? sí. Sí, creo que sí, ese es su Ajá. post. Sí, muy bien. Sí. A Sí, ver. doctora. Adelante. Ok. Déjame regreso. Muy bien. Pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al comité organizador y yo voy a hablar de los métodos endoscópicos que actualmente se están utilizando. Y a manera de introducción voy a utilizar este estudio que es de 161 pacientes que se siguieron durante más de 10 años, en donde se demuestra que la pérdida de peso más significativa posterior a un bypass es en los primeros 2 años, donde los pacientes logran la pérdida de hasta el 90% del exceso de peso. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta va disminuyendo y siendo a los 12.3 más menos 1.4 años, solo del 68% del exceso de peso perdido. En este estudio se evidenció que los pacientes que tienden a reganar más peso con el paso del tiempo son aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 50 cuando se sometieron a la cirugía bariátrica, en los que se ve que la reganancia de peso a los 10 años de estos pacientes es de hasta el 58%, muy alta, en comparación con aquellos que tenían un índice de masa corporal menor a 50, donde la reganancia de peso es solo del 20% de los pacientes. A partir de esto, entonces vemos que en Estados Unidos en el 2018 la cirugía bariátrica de revisión fue del 15.4 de todas las intervenciones bariátricas. Es algo muy alto y se ha ido aumentando conforme pasa el tiempo. Yo voy a hablar del manejo endoscópico y dentro de las técnicas que se utilizan está la coagulación con argón plasma, la reducción de
de salida transoral o también conocido como TOR, la cual se puede realizar a través de la aplicatura endoscópica más argón, la sutura de espesor total más argón y las técnicas modificadas como es la disección endoscópica más sutura de espesor total más argón, entre otras como actualmente los CLIP OTS. Vamos a empezar con la coagulación con argón. ¿Cómo se realiza? Pues es la ablación con el argón plasma de forma circunferencial de la anastomosis gastroyeyunal. Esta se realiza con un flujo de 0.8 litros por minuto y en este estudio donde se compara la potencia con la cual se tiene que utilizar el argón, viendo que 45 a 55 watts de los pacientes tuvo menor éxito en comparación con aquellas que se utilizaban mayor potencia, de 70 a 80 watts. En un seguimiento a 12 meses fue estadísticamente significativa mayor la pérdida de peso total, siendo de 9.7 con dosis altas comparados con 5.1 a dosis más bajas, por lo que actualmente se utilizan dosis altas para realizar esta técnica. Este procedimiento tiene el inconveniente que se tiene que repetir cada 10 a 12 semanas en los pacientes en los que se utilizan dosis bajas. Las sesiones pueden ser de 2.4 más menos 1.5 y en los pacientes que se utilizan dosis altas es de 1.4 más menos 0.7 sesiones por paciente. Y se repiten hasta que se logra una reducción del pouch de la gastroyeyunal anastomosis de 10 milímetros. Las otras técnicas, el TOR, por sus siglas en inglés, Transoral Outlet Reduction, es la reducción del diámetro de la anastomosis vía endoscópica. Es el procedimiento con nivel 1 de evidencia para reganancia de peso en los pacientes que se sometieron a un bypass gástrico. Y el procedimiento está enfocado en disminuir tanto el tamaño de la gastroyeyunal anastomosis como del pouch gástrico. ¿Cuál es el inconveniente con las técnicas endoscópicas? Que no están estandarizadas y que hay versiones diferentes de las técnicas que vamos a ir hablando poco a poco de cada una de ellas. Las indicaciones: adultos con un índice de masa corporal de 30 a 50 los que hayan recuperado más del 15% de la pérdida de peso máxima inicial y como dijimos que la pérdida más alta es 2 años, a partir de los 2 años, entonces tiene que ser 2 años después de la cirugía para que cumplan buenos criterios. ¿Con qué se realiza? Se puede realizar con este dispositivo que es el Overstitch de Apollo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que el paciente tenga una fístula, que tenga úlceras marginales. También se deben de cumplir ciertos criterios para tener un mayor éxito, como una gastroyeyunal anastomosis mayor de 1.5, un pouch mayor de 2 centímetros de longitud para que sea posible la técnica y que tengan una cresta de tejido prominente alrededor de la gastroyeyunal anastomosis. Entonces, ¿qué es mejor? Si ya dijimos que podemos utilizar argón y podemos utilizar la sutura endoscópica, en esta revisión comparando la sutura endoscópica con argón y la sutura endoscópica sin argón, perdón, es comparando sutura endoscópica sin argón y sutura endoscópica con argón. Se vio que el porcentaje de pérdida de peso después de realizar una sutura endoscópica más argón fue mejor en comparación si solo se utilizaba la sutura endoscópica. ¿Cómo se realiza? Entonces, se va a preparar la gastroyeyunal anastomosis con la coagulación con argón plasma, como ya vimos, con coagulación forzada de 60-80, 70-80, que fue lo que demostró el estudio, el flujo de 0.8 y la quemadura tiene que ser entre 1 y 2 centímetros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que permite la posición de la submucosa con la submucosa del lado contrario para crear una cresta de tejido. Con esto se facilita la sutura, disminuye el sangrado, promueve la cicatrización y la fibrosis, y esto hace que aumente la cantidad de pérdida de peso y durabilidad
con esta sutura. Aquí les voy a poner un video de la técnica. Como les dije, esta técnica no está estandarizada y entonces se pueden utilizar varios patrones de sutura. En este primero que vamos a ver es el patrón de sutura que se está utilizando, es empezando en el borde de la anastomosis y se ponen tres puntos en el borde, en cualquier borde que uno haya escogido. Posteriormente se va hacia el lado contrario y se regresa abarcando aproximadamente la mitad del pouch gástrico o de acuerdo a lo que vea el endoscopista, dejar más o menos el diámetro entre 0.8 a 1.2, entre 1.8 aproximadamente, 0.8 milímetros de diámetro. Aquí están dando los puntos de sutura, como aquí vimos, ya terminaron la mitad. Y la otra mitad que queda del lado derecho de la pantalla es el orificio que va a quedar del pouch. Y todo lo demás pues ya está reducido, va a estar reducido. Aquí ya se está haciendo el cierre y así queda, así es la apariencia final de el cierre a través de esta técnica. Entonces, como ya dijimos, ahora sí, este estudio nos demuestra qué es mejor, utilizar argón solo o utilizar argón más sutura endoscópica. Este estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis en el cual se estudiaron o se incluyeron 7 estudios en el grupo de pacientes de TOR con argón y el otro fue solamente 9 estudios donde se utilizó nada más el argón, perdón, en un estudio donde solo se utilizó argón, fueron 7 y fueron 888 pacientes, y en el otro donde se utilizó TOR más argón, fueron 9 estudios con un total de 737 pacientes. ¿Qué fue lo que se observó aquí? Fue que la pérdida de peso total a los 6 meses en el grupo donde solo se utilizó argón fue del 10.2 y donde se utilizó argón más la sutura endoscópica fue de 9.5. Y a los 12 meses, en los pacientes donde se utilizó solamente argón, la pérdida de peso fue del 9.5 y donde se utilizó argón más sutura endoscópica fue de 5.8. En ninguno de los casos hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué concluyó este estudio? Que es prácticamente lo mismo utilizar una técnica o la otra, con la diferencia del número de intervenciones o de sesiones endoscópicas que se tienen que utilizar. En el grupo de argón solito fueron de 1.2 a 3 en comparación con el grupo de sutura más argón, que fue de 1 a 2. Como dijimos, esta técnica no está estandarizada. Entonces, ya vemos una forma en la que se puede hacer esta técnica, que es nada más aplicando el argón y realizando la sutura. Este es otro tipo de modificación de la técnica, que es realizando una disección de la mucosa a la submucosa y posteriormente aplicar argón para lograr la mejor exposición del tejido muscular y con ello lograr una mejor cicatrización de la gastroyeyuno anastomosis. Esta técnica se realiza con puntos continuos alrededor de la anastomosis, uno tras otro. En promedio pueden ser hasta 12, dependiendo del tamaño de la gastroyeyuno anastomosis. Y los puntos se colocan de forma continua y posteriormente se calibran con la colocación de un balón para lograr un diámetro de 7 a 12 milímetros. Aquí ya se colocó el último punto. Se está colocando el último punto.
Y ahorita vamos a ver cómo se va a calibrar el diámetro de la anastomosis con un balón. El balón es un balón CRE. Ahí se está introduciendo el balón, se insufla al diámetro que se quiera lograr y posteriormente se jala la sutura para calibrarlo. Hay otro tipo de variaciones en la técnica de suturas que se pueden utilizar, como esta que está aquí, donde son los puntos no continuos, es un punto con una sutura, posteriormente otro para lograr la disminución del tamaño de la anastomosis, un punto frente de otro donde se hace una sutura circunferencial, pero con suturas divididas. Entonces, estas son diferentes formas de realizar el cierre de la anastomosis. Como dijimos, no hay estandarización en la técnica. Entonces, ¿cuál de todos los tipos de cierre es mejor utilizar? En este estudio en el que se comparó la modalidad de hacer una disección más la aplicación de argón, más la aplicación de la sutura endoscópica versus solamente la aplicación de argón más la sutura endoscópica, se evidenció que el mejor rendimiento en el peso total perdido en los pacientes fue en aquella en la que se utilizó los tres métodos: la colocación de argón, la disección, más la sutura endoscópica, la cual se realizó en forma de jareta, calibrado con un balón, donde el rendimiento a los 12 meses fue de 12.1 comparado contra el 7.5, con una P estadísticamente significativa. Entonces, con esta evidencia, pues lo que podemos concluir es que aplicando los tres métodos, que es el argón, la sutura endoscópica y la disección, logramos tener un mejor éxito en cuanto al manejo endoscópico. ¿Qué evidencia tenemos del seguimiento, del rendimiento de todas estas técnicas de disección? Pues en este estudio, donde el seguimiento es a 5 años, se ve que en un total de 342 pacientes, en los cuales se utilizó varias técnicas, 76% en bolsa de tabaco, que es el cierre circular. Otros utilizaron la sutura interrumpida en forma circular, un 17.5. Otros, bolsa de tabaco doble reforzada, por decirlo así. Otros, la sutura continua. El promedio que dieron fue de 9 más 4 puntos en cada gastro y una anastomosis. Se ve que el porcentaje de del peso total perdido a 5 años fue de 8.6, que está por encima del 5%, que se ve que en los pacientes es lo que mejor calidad de vida da a largo plazo en cuanto a mantenimiento de peso. Entonces, pues la técnica se ve que sí ha dado buenos resultados a largo plazo. Entonces, esa fue una forma de realizar la sutura endoscópica. La aplicatura endoscópica se va a realizar a través de este método, que es el método, el sistema Endomina. Aquí les puse un video más o menos cómo es el sistema. Es un sistema externo al endoscopio, y posteriormente el endoscopio se monta en el mismo. Ahí está el sistema de sutura que se utiliza. Prácticamente tiene la misma esencia que el overstitch. Se jala con una pinza para después
aplicar el espesor completo de la pared, del tejido que queramos, que se quiera suturar. Entonces, y la técnica en esta es prácticamente la misma, se realiza una quemadura con argón plasma de la gastroyeyunoanastomosis y posteriormente con cualquiera de los métodos de sutura que el endoscopista esté familiarizado, se realiza el cierre de la gastroyeyunoanastomosis. Como recordemos que tenemos que dejarla calibrada de preferencia a 8 milímetros. Otro método de reducción endoscópica es BARS. Es un sistema de reducción en el cual es similar a un ovesco. Se monta en el endoscopio y queda el clip montado sobre el mismo. Posteriormente se realiza también la coagulación con argón plasma, porque ya vimos que es lo que mejor rendimiento en cuanto a cicatrización nos va a permitir, pero nada más se realiza en la mitad de la gastroyeyunoanastomosis. Posteriormente, ya el clip que está montado en el endoscopio y la colocación similar a un ovesco se va a liberar a este nivel. Previa calibración de la gastroyeyunoanastomosis con un balón de dilatación para no tener complicaciones como el cierre total de la gastroyeyunoanastomosis, que utilizando este método sería súper una complicación compleja o difícil de resolver. Entonces, por eso se prefiere la calibración con el balón. Aquí ya se está liberando el clip. Y ahí quedó el orificio calibrado previamente por el balón. ¿Cuál es el objetivo de todos estos métodos? Pues disminuir la boca de la anastomosis en vía endoscópica. Aparte, como también dijimos, aparte de disminuir el diámetro de la gastroyeyunoanastomosis en pacientes que tienen el pouch mayor a 3 centímetros, también otro objetivo va a ser disminuir el tamaño del mismo con algún método de sutura endoscópica para tener mejores resultados. ¿Qué es importante en estos pacientes en el posterior al procedimiento? Pues es importante dar inhibidores con bomba de protones por aproximadamente 90 días. De preferencia, las cápsulas se tienen que abrir cuando se les dé a los pacientes, porque como ya no hay tanto reservorio, la extracción del medicamento sería más complejo. El sucralfato en forma líquida, porque lo que queremos es que actúe a nivel de la cicatrización. Si es necesario dar medicamentos para el dolor, dependiendo de la cantidad del dolor, calibrar o medir el tipo de analgésicos. Hay que dar antiespasmódicos, antieméticos, medicamentos antigas. Las técnicas endoscópicas también se realizan con la administración de medicamentos como la simeticona para disminuir la cantidad de aire que se inyecta durante los procedimientos. Posterior al procedimiento, los pacientes tienen que estar con dieta líquida por aproximadamente 6 semanas. Y como ya dijimos, es importante, previo a estos procedimientos, las intervenciones en el estilo de vida y los medicamentos. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de procedimientos? Pues se pueden tener eventos adversos serios hasta en un 4.1, entre ellos el sangrado, que su presentación es 0.9, y el tratamiento son con las técnicas endoscópicas que ya se conocen. Estenosis posterior a la realización de los procedimientos se presentan en 0.6% de los pacientes y el tratamiento es con dilataciones con balón. Desgarros mucosos esofágicos con el sobretubo, hay que tener cuidado cuando se introduce el mismo, y el dolor torácico en 0.2% de los pacientes. Entonces, ahora tenemos ya el doctor Briceño habló de los métodos quirúrgicos, de la revisión de cirugía y los fármacos. Viéndolo desde un punto de vista muy endoscópico y mínimamente invasivo, tenemos este estudio en donde se estudia la combinación de todo este tipo de técnicas, desde fármacos solitos,
la intervención endoscópica también sola, combinación de la intervención endoscópica más fármacos y la cirugía de revisión. ¿Qué se vio? Pues que a los 12 meses en los pacientes que se analizaron en este estudio retrospectivo, el mejor resultado lo dio la cirugía. Y también la terapia endoscópica más fármacos en comparación con los métodos farmacológicos solos o el método endoscópico solo. Estos dos métodos fueron los que tuvieron los mejores resultados con P estadísticamente significativas. En cuanto a eventos adversos, pues la cirugía de revisión fue la que tuvo mayor porcentaje de eventos adversos, siendo de 14.3% en comparación con los fármacos, el método endoscópico o el método endoscópico con fármacos. ¿Cuáles fueron los fármacos que se utilizaron aquí? Pues fueron topiramato, fentermina topiramato, fentermina sola y los inhibidores del GLP-1 como la liraglutida. Entonces, ¿por qué manejo endoscópico? Pues porque hemos visto que la terapia médica, la pérdida de peso esperada normalmente es entre un 5 y 10%, con intervenciones en el estilo de vida difíciles de mantener para el paciente. La revisión quirúrgica, pues ya vimos que tiene buenos resultados, pero tiene efectos adversos más altos en comparación con el método endoscópico y medicamentos. Entonces, pues, de acuerdo a esta evidencia, se sugiere que la terapia combinada de los métodos endoscópicos más medicamento pueden ser una buena opción que darán como resultado disminución de pérdida de peso en los pacientes que ya recibieron algún tipo de cirugía y reganaron peso. Muchas gracias por su atención, doctor Briceño. No sé si pueda compartir mi pantalla. ¿Ahí la están viendo? ¿Ahí se ve mi pantalla? No, Hola. ¿No? ya, creo que ya se había visto. ¿Ahí se ve? Ahora Ya, sí, ¿Sí se ve? es correcto, doctor. Gracias. Bueno, pues ya abordamos las opciones de las que platicábamos al inicio, tanto manejos, recordamos cuáles son los manejos quirúrgicos, los más frecuentes, los últimos métodos quirúrgicos que se realizan más complejos, como es la conversión de bypass a un SADIS o a una derivación, los fármacos que tenemos disponibles y que cada vez van saliendo más fármacos y que tienen efectos muy buenos, los métodos endoscópicos. Entonces, si se fijan, tenemos varias estrategias, no son muchas, pero sí son algunas estrategias, las cuales nos pueden ayudar a estos pacientes que han reganado peso después de un bypass gástrico. Entonces podemos concluir que la obesidad es una enfermedad pues multifactorial. Hay que recordar que no es solamente el comer, sino cambios tanto psicológicos, malos hábitos, hormonales, alimenticios, etcétera, falta de actividad física, genéticos, etcétera. Y se debe estudiar cada caso para ofrecer la mejor opción de tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, endoscópico, etcétera. Y pues ahorita lo que creo que podemos eh, rescatar o tener ahorita de la plática es que no nos tenemos que casar con un solo método, que hay varias herramientas y podemos hacer combinación según la causa de reganancia de peso o falta de pérdida de peso en algunos casos. Por ahí nos preguntaba Memo en el chat que si sigue vigente hacer solamente bypass gástrico a partir de índice de masa corporal de grado 3 para arriba. Pues hay otras estrategias, hay otros métodos, otros procedimientos que ya se hacen y algunos grupos los hacen en mayor frecuencia, como
Memo, que hace SADIS en un buen grupo de pacientes, tiene una buena casuística en SADIS. Entonces hay que individualizar y cada vez se va identificando cuál es la mejor opción para cada paciente, ¿no? Desde la manga endoscópica, por ejemplo, que a muchos no les gusta, pero a lo mejor habrá cierto grupo de pacientes o cierta población a la que sea una buena opción. Habrá quien es buena opción puro manejo médico, habrá quien requiere bypass gástrico, quien requiere manga gástrica laparoscópica o combinación de uno de varios de ellos, ¿no? Entonces, al ser multifactorial, no podemos casarnos con solo hacer esto y esto es lo que le toca, sino ver toda la causa del sobrepeso que tiene el paciente o la obesidad y abordarla desde todos los puntos de vista. El bypass gástrico continúa siendo el gold estándar hasta la actualidad. Y en pacientes con reganancia de peso existen varias herramientas, como platicábamos, ¿no? La cual nos ayudará a mejorar la reganancia de peso o que pierdan otra vez peso o que se vuelvan a encarrilar los pacientes a esta pérdida de peso y poder llevar a cabo más el mantenimiento de esta pérdida de peso. Se pueden combinar varios métodos, como platicábamos, y por ahí también preguntaban que a la doctora Araceli, ¿cuál era de los métodos endoscópicos el que menor riesgo tiene de perforaciones o complicaciones en cuanto a los métodos endoscópicos? No sé si nos puedas contestar esa pregunta. Y la otra pregunta también que nos hacían era que cómo se medía la gastroyeyunoanastomosis por vía endoscópica. No sé si puedas comentarnos, Araceli. Sí, en términos de seguridad, todos tienen riesgo. Ya haciendo la autorización de los riesgos, los frecuentes son sangrado, que afortunadamente se pueden tratar de endoscópica, y yo creo que el que se tiene también ahí es la estenosis. La estenosis principalmente en los pacientes en los que se utiliza argón plasma, porque ahí no se calibra, entonces es una sesión tras otra, entonces, y posteriormente es ver la reacción de parte del paciente. Y la calibración de cuando se hace la sutura endoscópica es con el balón, y el balón se infla a 8 milímetros o se insufla a 8 milímetros. Y en cuanto hay, hay otro, pues en cuanto al que menos tiene menor riesgo de perforación, pues podría ser nada más el argón, teniendo cuidado de no colocarlo en el intestino. Ese no habría como tanto riesgo. Este, y cuando se combina todo con fármacos, ¿cuánto tiempo médico es lo ideal? Los estudios reportan que puede ser 6 meses antes del procedimiento endoscópico o hasta un año después. 6 meses antes se realiza el procedimiento endoscópico y 6 meses después. O realizar el procedimiento endoscópico y un año después continuar con los fármacos o con los medicamentos. Y como dijo el doctor Briceño, se pueden combinar las terapias. Sin embargo, pues también como vimos son pacientes complejos, sobre todo cuanto mayor índice de masa corporal tienen antes del procedimiento quirúrgico. Se ha visto que estos son los que pierden más rápido peso, pero también son los que reganan más fácilmente el peso. Por ahí también preguntaban o comentaban que en Brasil se está haciendo mucho conversión de bypass a SADIS, SASI, etcétera. ¿Qué opinión teníamos? Creo que es una buena herramienta, sin embargo, pues requiere de destreza, bastante destreza. ¿Y por qué? Porque ya no va a ser un tejido virgen de forma inicial, ¿no? Ya es un tejido que tiene una cicatriz, si de por sí en una cirugía en un tejido sano existe el riesgo de complicaciones, pues con mayor frecuencia o mayor por sentido común, pues todos sabemos que puede existir más fácil complicaciones. Por ahí reportaban en los estudios del metaanálisis que comentaban que reportan incluso fallecimientos en este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe mayor riesgo de complicaciones. Creo que son buenos métodos que se debe de hacer por grupos que ya tienen la experiencia, tienen un volumen adecuado para disminuir estos riesgos.
No sé si por ahí tengan alguna otra pregunta o algún comentario, alguien que quiera aportar algo. Memo, no sé. Preguntaban también cómo se mide la gastroyeyunoanastomosis. Se puede medir con un asa, con un asa de polipectomía. Están calibrados los diámetros a 1.5, a 2.3, dependiendo del asa que utilices. Entonces, más o menos así se puede medir. La otra es con una guía que tú previamente midas en centímetros o en milímetros. También con eso se puede dar una idea. Otra forma son con las pinzas de cuerpos extraños, que son las que tienen mayor mordida. Con esas también se puede medir, pero yo creo que algo sencillo es el asa porque te da el diámetro. Bien. ¿Tienes por acá otra pregunta? Siempre dice Roberto Estrada, hablando de individualizar a los pacientes, ¿qué tanto se ha evaluado el factor psicológico de estos pacientes? Si el bypass no funcionó, pensando que hiciste una adecuada longitud de asas, el pouch adecuado, la gastroyeyunoanastomosis adecuada, ¿cuándo ya no decirle a un paciente que ya no es candidato a otro procedimiento? Pues yo creo que como el procedimiento inicial, ¿no? Se tiene que abordar desde el inicio. Otra vez tiene que evaluarlo psicología, nutrición, ver cuál es la causa, ¿no? Y evaluar si hay algo estructural realmente. Puede ser que el paciente simplemente no cambió sus hábitos en calidad de alimentación, por ejemplo, ¿no? A lo mejor está con bebidas hipercalóricas y no es tanto un componente de dilatación del pouch gástrico, de la dilatación de la anastomosis, y que es un componente pues meramente psicológico. Entonces creo que se debe de evaluar igual de importante como es la primera cirugía, como una cirugía de revisión al paciente para ver si realmente el beneficio va a ser mayor que el riesgo, porque lo que platicamos, o sea, las cirugías de conversión de un bypass a algún otro procedimiento, creo que eh, lo más pues riesgoso o lo más difícil es la posibilidad de complicaciones, ¿no? Y la destreza que se requiere. Entonces creo que ese es el mayor temor. Sí hay muy buenos resultados a lo mejor, pero ¿a expensas de qué? Entonces creo que debemos de mediar y también ofrecer lo que nosotros estemos capacitados a ofrecerle al paciente con el menor riesgo. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo de forma inicial en algún paciente con una fallida pérdida de peso o reganancia de peso, pues siempre les inicio el manejo multidisciplinario que los vea nutrición, psicología, retomar el camino. Casi siempre el paciente pues te menciona, no, la verdad, doctor, me descuidé o tuve algún evento ahí familiar, emocional y ya llevo varios meses incluso con depresión, empecé a picar entre comidas, etcétera, ¿no? Entonces, los volvemos a agarrar al paciente o a tratar de que tomen otra vez esos hábitos con nutrióloga, psicóloga y agregamos algún método extra, ¿no? Para ayudarle, algún medicamento, liraglutide, etcétera. Y dependiendo de eso ya ir reevaluando, ¿no? Ir haciendo sus estudios para ver si hay algo estructural también que podamos ayudarle. Entonces, lo que decíamos, abordarlo por todos lados, psicología, nutrición, lo estructural, que es lo que estamos hablando ahorita, si es conveniente hacer una cirugía de revisión, algo endoscópico, qué le podemos ofrecer al paciente y también qué está al alcance del paciente. Muchos pacientes ya abandonan el manejo, reganaron peso y ya no regresan o van a parar con algún otro cirujano y demás, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Memo? Oh, sí, aquí le quería preguntar a Dina al doctor Berboni. Yo sé que allá el doctor Cristian Rodríguez en Tijuana convierte mucho de bypass a SADIS, que ya lleva un buen número de casos, y saber si ustedes ahí con el doctor Ponce de León o con usted mismo, doctor Berboni, en su grupo, pues después de tantos años y tantos casos, si ofrecen distalizaciones, cómo les ha ido, si convierten a VAWA. Viendo aquí la gráfica que nos ponía la doctora Araceli, 15% de morbilidad para una conversión, una revisión, y que no te da tanta diferencia clínica en combinación de tratamiento médico y endoscópico, pues a lo mejor te la piensas, ¿no? Pero ¿cuál ha sido su experiencia, doctor?
Bueno, es una muy buena pregunta, Guillermo, como siempre, bien acertado, estás bien inmiscuido en esto. Yo qué les quiero decir, el día de hoy me tocó dar una plática de cirugía de revisión. Cirugía de revisión en un curso de actualización en cirugía bariátrica que hacemos alrededor de 8 a 10 cursos al año en la Academia de Cirugía Bariátrica y Metabólica en Tijuana, del cual soy profesor titular junto con el doctor Almino Ramos. Al final de cuentas les dije que la única cirugía que yo difiero de hacer una revisión es al bypass gástrico. Una revisión o conversión total. Lo máximo que le puedo ofrecer yo actualmente, de acuerdo a los resultados que hay, es algo endoscópico. Si hay alguno de los fellows que estuvieron conectados o que fueron a la plática de hoy, podrán constatar que mi conclusión al respecto es lo endoscópico es lo único que nos puede ayudar, porque los resultados de distalización de asas, hacer esto, hacer el otro, son muy pobres. Y arriesgar a un paciente que ya tiene un bypass, hacerlo un SADIS, es muy complejo. Yo creo que antes que nada, antes de decidir una cirugía, tenemos que medir muy bien los riesgos. Yo sé que hay gente muy competente en mi ciudad, pero lo más importante, lo que tenemos que llevarnos en el corazón y con ilusión, es ofrecer siempre una cirugía segura. No arriesgar a los pacientes. Por eso hoy por hoy quiero felicitar el tema, que es cirugía de revisión por endoscopía. No hay mejor alternativa. Con esa me quedo yo y la voy a seguir manifestando. Todas las demás cirugías que no son Y tienen mejor revisión. La Y, los resultados a largo plazo, haciendo hacer largas y complicándoles todo lo que se puedan imaginar, no les va a ir bien. Así que, Guillermo, ¿qué te puedo decir? Qué gusto me da ver conectadas a tanta gente en este Bariatric Rounds. Un tema excepcional y a los que presentaron mis felicidades con mucho respeto. Yo voy con ustedes. No soy endoscopista certificado, pero sí hacemos en nuestro centro revisiones endoscópicas. Muchas gracias, doctor. Amigo Jeffrey, ¿algo que quieras comentar? Sí, claro, justamente lo que dijo el doctor Sergio es muy importante saber que la cirugía de revisión por endoscopía, yo creo que cada vez que pasa el tiempo va ganando más terreno y la cirugía obviamente endoscópica, la endoscopía poco a poco nos va a ganar terreno a los cirujanos en ese aspecto, sobre todo en el aspecto cuando ya al paciente ya le hicieron de todo y es más difícil la revisión, entonces obviamente la morbimortalidad es mucho menor que en cirugía laparoscópica o abierta, ¿no? Incluso robótica, pues la endoscópica, aparte de que se va más rápido a casa, la pueden revisar de una forma más fácil y pues creo que ese es el futuro de la cirugía de revisión. Así que Del pues, bypass gástrico. Del pues no, bypass gástrico. de todas, eso creo yo. Ah, Claro que sí. hay muchas que no todavía. De las Todavía. mangas sí tenemos muchas opciones, ¿no? Pero Ajá. Todas las demás tienen muchas opciones, pero el bypass gástrico es el que menos opciones tiene de revisión o conversión. pues muchas gracias. Doctor Berboni, ¿algún mensaje final? Bueno, antes que nada, pues, ¿qué les quiero decir? Felicidades a los que presentaron el día de hoy, a ti Guillermo y a ti Jeffrey por hacer esa convocatoria a este programa de Bariatric Rounds. Siento que ha sido un upgrade a lo que se hacía para el colegio porque es la forma en que podemos interactuar cirujanos que ya estamos pues trabajando, que no teníamos un foro para externarnos, qué hacer. Y quiero invitar a los que no han participado que contacten a Jeffrey o al doctor Guillermo para que los alineen, los pongan en fila, porque hay muchos temas que tratar. Todos serán bienvenidos. En esta gestión, ustedes deciden y ustedes proponen con Verbonen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la Gracias, atención. doctor. Gracias, doctora. Gracias, Memo.
Descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos mañana Pepe. también en la sesión de alta especialidad. Sí. Buenas noches.